Este Labor Day, The Home Depot está aquí para ayudarte a recibir la temporada. Así que no importa en qué estés trabajando, puedes dejar tu patio listo para el otoño. Llena tu jardín de vida con nuestra gran selección de crisantemos coloridos. Encuentra el asador ideal para tus carnitas asadas por menos de $300. Y dale el toque final a tu patio con una tira de luces para que tus reuniones duren hasta tarde. Empieza con tus proyectos de otoño hasta Labor Day en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles. Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Detrás de la Verdad. El episodio correspondiente a septiembre del 2025. Teníamos ya muchas ganas de regresar contigo después de este parón veraniego. Esperamos que hayáis recargado pilas y si eres de los pocos afortunados que todavía estás de vacaciones, a disfrutar de ellas. Como siempre, antes de comenzar, tenemos que dar las gracias a nuestros productores, ya que su apoyo es muy importante para la viabilidad de este podcast. En la descripción de este episodio te dejo las vías para que colabores con nosotros. Si te gustan nuestros episodios, te pido encarecidamente que nos des un me gusta, que nos dejes un comentario y que lo compartas con tus amigos para ayudarnos a seguir creciendo. En el episodio de hoy nos trasladamos a Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad más poblada de Canarias con sus 380.000 habitantes en la actualidad. Corría el año 2010. Aquel martes 26 de enero, una mujer acude acompañada por su hija de solo 15 años a la pequeña comisaría de Policía Nacional del barrio de San Cristóbal. El tutor de la niña estaba preocupado por ella. La veía sola en los recreos y llorando con frecuencia. Tras muchos intentos de averiguar qué le ocurría a la menor, esta acabó confesándole al tutor haber sido víctima de abusos sexuales por el director y monitores de la conocida escuela de karate, Torres Baena. Madre e hija acuden a presentar denuncia, animadas por el tutor de la joven. La llamaremos denunciante número 1, que estaba muy preocupada porque el hermano de una compañera de clase, un niño menor que ella, que acababa de ingresar recientemente en la escuela de Fernando Torres, ya había sido elegido por este, y sabía muy bien lo que eso significaría para el hermano de su compañera de clase. Los agentes de la comisaría de distrito, ante la gravedad de los hechos denunciados, derivan a la denunciante número 1 y a su madre al Grupo Especial de Atención a la Familia en la Jefatura de Policía Nacional de Las Palmas, cuyo jefe era el inspector Tallón. Gracias a esta primera denuncia, da inicio una implacable y laboriosa investigación que acabaría con uno de los mayores pederastas de la historia de España y salvaría a muchos jóvenes más de ser sus víctimas. We all know that feeling. You finally manage to get away on vacation and the worrying starts. Will that bogus "beware of dogs" sign keep your home safe? What about that fake camera you set up? And will someone finally find your old hide and key rock? That's where ADT comes in. All that stuff, it's safe-ish. It seems fine when you don't really think about it, but you know it truly doesn't work. Instead, ADT provides security solutions that keep you actually safe, giving you real peace of mind. Because vacation is supposed to be, relaxing. Don't settle for safe-ish. Visit ADT.com today to learn more. Detrás de la Verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país.
Una niña que acude a la comisaría de Distrito Sur de aquí de Las Palmas diciendo que pues, había sido objeto de abusos sexuales Hablo de abusos sexuales porque en el momento de la tecnología hoy todos serían agresiones, pero por parte de un entrenador de karate muy famoso, se llama Fernando Torres Baena, una persona muy conocida, y que tenía noticia de que un niño pequeño, hermano de una amiga suya, iba a ir al chalet de Playas de Vargas, donde ocurrían las concentraciones y que allí probablemente sería objeto de abusos sexuales. Eso fue lo que impulsó a esa niña a romper el silencio y dirigirse a la comisaría. No contaba solo su experiencia la niña, sino que más de repente empezó a contar la experiencia de otro montón de niños que no conocíamos. Y de repente en sus manifestaciones empezaron a aparecer nombres de más niños que podían ser objeto de abusos sexuales. Cuando empezamos a llamar a esos niños, de repente empezaron a salir más nombres y más nombres y más nombres. Y cuando nos dimos cuenta, pues teníamos una cantidad de niños posibles víctimas de abusos sexuales completamente desproporcionada que nunca pensamos que fuese a haber. Fernando Torres Baena era probablemente uno de los karatecas más prestigiosos de España. Campeón nacional en 1979. Cinturón negro sexto dan. Entrenador nacional licenciado en Educación Física. Doctor en Ciencias del Deporte. Presidente de la Federación de Karate de Gran Canaria. Director de Investigación y Desarrollo de la Federación Española de Karate. Autor de varios libros sobre este deporte. Su fama se debe a que era uno de los entrenadores con más títulos en su haber. Fundó la Escuela Torres Baena en Las Palmas en el año 1981, convirtiéndose en una de las más prestigiosas de España. Una fábrica de campeones de karate y sobre todo campeonas. De su club salieron más de 300 medallas en campeonatos nacionales, europeos y mundiales. Los hechos denunciados por nuestra denunciante número 1 empezaron un Viernes Santo del año 2008, cuando la menor de 13 años estaba concentrada en un chalet que el karateca tenía en la playa de Vargas, en el municipio de Agüimes, a 40 kilómetros al sur de Las Palmas. Ese día, una de las monitoras de Torres Baena, Ivonne, quiso dormir junto al denunciante número 1, pero solo pudo manosearla, porque la chica no le dejó ir a más. A la mañana siguiente, Ivonne pidió ayuda al maestro Fernando Torres, que reprendió a la denunciante por no haber querido mantener relaciones sexuales con su profesora, a lo que finalmente accedió esa misma noche. Este hecho se repitió varias veces, y no solo con Ivonne, sino con otros alumnos del gimnasio. Sus maestros le dijeron que tenía que mantener relaciones con sus compañeros. El caso adquirió un cariz desproporcionado. En cuanto los agentes empezaron a tomar las primeras declaraciones, se facilitaron muchos más nombres, disparándose el número de víctimas en Las Palmas. Escuchamos al inspector Tallón. Cada vez que atendíamos a una víctima, pues aparte de contar su experiencia y lo que había pasado, daba referencia de otros chicos que en su tiempo pues habían estado tanto en el gimnasio como en la casa de Playa de Vargas. Y a base de declaraciones ir cruzando datos y aparte de los datos obtenidos en los registros tanto del chalet de Playa de Vargas como del gimnasio, pues obtuvimos datos que nos permitieron localizarlos. Poco de empezar las investigaciones, unos días después ya pudimos tener una idea de realmente la magnitud de lo que todo esto implicaba. Los investigadores estaban ante un periodo muy extenso de abusos, comprendido entre 1980, donde el depredador comenzó a actuar, hasta el año 2010, cuando se presentó ante la policía la denunciante número 1. Fue imposible determinar una cifra exacta de víctimas. Unas 150 víctimas fueron comprobadas por la Policía Nacional, pero por desgracia, muchos delitos habían prescrito. El delito de corrupción de menores prescribía a los 5 años y el de abuso de menores a los 15, empezando a computar el tiempo para su prescripción cuando las víctimas cumplían la mayoría de edad, a los 18 años. Se pudo ir a juicio con 38 casos, haciéndose cargo el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas, que decreta el secreto de sumario. Escuchamos
al fiscal del caso. Efectivamente hubo muchos testimonios a lo largo de la investigación, que fue una investigación muy prolija y muy detallada y muy exhaustiva, y precisamente por ese estudio riguroso y minucioso, al final lo que hemos hecho es formular acusación por aquellos hechos que entendemos que pueden ser acreditados en el acto del juicio oral, de tal manera que todo aquello que entendemos que no tiene prueba suficiente, pues no ha sido objeto de acusación. En algunos casos, efectivamente, también hay hechos que pueden ser entendidos como prescritos. En otros simplemente es que entendíamos que el material probatorio no era suficientemente contundente y por tanto hemos ido a una acusación que no voy a calificar de mínimos, pero sí desde luego muy rigurosa. Nosotros en este momento formulamos acusación por un número de víctimas que son un total de 38 en este momento. Y con independencia de que luego se citarán a más personas como testigos. El total de testigos creo que es de 65 por nuestra parte y 6 peritos. Un rumor comenzó a extenderse por Las Palmas. La policía estaba tomando declaración a antiguos alumnos del excampeón Torres Baena. Los agentes tienen que actuar rápido porque los acusados tienen intención de abandonar España para continuar con su red de explotación sexual. Más se van a ser circunstancias especiales que hacían que no pudiésemos esperar. Porque nosotros sabíamos que había un niño, creo que tenía 10 años, que cada vez que iba los miércoles al gimnasio, él subía a una habitación en la parte de arriba y usaba solamente de ese niño. Y faltaba un día, entonces había que proceder a la detención inmediatamente porque, por supuesto, no podíamos dejar que volviese a ocurrir. Y en ese caso nos pusimos en contacto con el juez de instrucción, el señor Parramón, y hicimos registros. Y una vez hechos registros, pues encontramos toda una serie de pruebas que confirmaban lo que nos decían los niños. Así, los agentes de los Grupos Especiales Operativos de Seguridad, los GOES de la Policía Nacional, intervienen en el domicilio del karateca, en el chalet de Playa de Vargas, a las 2 de la madrugada del 3 de febrero, donde detuvieron a Fernando Torres Baena, nacido en el 56, y a su pareja María José González, 22 años más joven que Fernando, así como a los monitores Ivonne González, nacida en 1980, y Juan Luis Benítez, nacido en 1972, en sus respectivos domicilios. Escuchamos al abogado de Torres Baena. A ellos lo detuvieron en una especie de carga de la policía sin saber exactamente lo que estaba pasando. Y si no me equivoco, con la participación de los grupos especiales de seguridad, que en estos casos, bueno, en estos casos no, en otros casos intervienen para efectivamente proceder a detenciones delicadas. Aquí se entendió, yo siempre me preguntaré por qué, que esto era una detención delicada, y ellos se encontraron de la noche a la mañana y en cuestión de segundos, sacados en volanda de la cama y puestos en el suelo y con las esposas y fuera. Y sin contarte lo que pasó en ese momento, ¿vale? En principio los testimonios de los chiquillos hacía pensar que podía ser una persona peligrosa. De hecho, es una eminencia en el mundo del karate y podía haber dado algún problema, claro. Los 4 detenidos ingresaron en prisión, pero Juan Luis es puesto en libertad con cargos solo unos días después, el 10 de mayo del 2010. Los agentes se encontraron con denunciantes y testigos que le tenían un miedo atroz a Fernando y a los detenidos. Durante las tomas de declaración, las frases más pronunciadas eran que Fernando era un maestro, un dios y un padre. Las dificultades son muy grandes porque son un número muy grande de víctimas, menores, porque estamos hablando de que o las víctimas eran menores, algunos, todavía muchos eran menores, y los que no eran menores habían sufrido las conductas de abusos sexuales siendo menores. Había un gran impacto emocional y eso aumenta, la complejidad. Hubo un momento en que durante semanas tuvimos toda una planta de una comisaría llena de gente llorando. Porque el ciclo de la atención era bastante
bastante repetitivo. Nosotros teníamos un nombre de un niño presuntamente objeto de abusos sexuales. Siempre voy a hablar de la palabra niños, pero nosotros hemos atendido niños desde 7 años hasta 30 y muchos, precisamente por el periodo de tiempo que estamos hablando, pero yo siempre voy a hablar de niños porque para mí son niños. Cuando los niños venían, en la mayoría de los casos nosotros ya sabíamos lo que había pasado, porque teníamos muchos testimonios de niños que estuvieron con ellos, que nos contaban lo que había pasado. Entonces la dinámica era pues hablar con ellos, explicarles lo que había pasado, el motivo de la investigación, lo que sabíamos y normalmente pues había una fase de desahogo en que el chico o el niño se ponía a llorar y bueno, pues cuando eran niños pequeños, de 9, 10, 11, 13 años, era mucho más difícil. Cuando era un adulto, bueno, era más o menos fácil. Pero cuando eran niños era muy complicado romper el secreto, porque claro, él tenía una ley del secreto, él era una figura carismática, que de hecho una de las palabras que más se repetían cuando estábamos de declaración de las personas implicadas era Fernando era como mi padre o Fernando era Dios. Lo que se define es la conducta. Y la conducta es, como decía antes, la conducta de secta sexual, teniendo en cuenta que cuando hablamos de secta sexual, o yo, por ejemplo, como juez de instrucción en el auto de procesamiento hablaba de pirámide sexual, él estaba en la posición de dirección. Era verdaderamente el director de esa situación piramidal de abuso. Los investigadores se hallan ante una organización con una estructura perfectamente organizada que actúa como una auténtica secta, con Fernando Torres actuando como líder de la misma, el creador de una filosofía sexual donde las relaciones sexuales eran esenciales y por tanto habituales, con independencia de la edad y el sexo, actuaban como una comuna. Desarrollaba largas conversaciones con las víctimas sobre las maravillas del sexo grupal o del sexo homosexual y su importancia para el desarrollo como deportistas y personas. Hacía que los menores normalizaran aquella situación que se mantuvo en el tiempo hasta que abandonaban la escuela de karate de Torres Baena. Los profesores, los psicólogos, los médicos, los políticos, somos manipuladores hasta cierto punto, ¿no? Educar es manipular, solo que en general se hace bien intencionadamente, no con la intención de aprovecharse del otro, sino de ofrecer al otro una capacidad de desarrollo, la mejora. Esta gente aprende habilidades de este estilo, pero para utilizarlas en beneficio propio. Él cogió un pañuelo y me lo amarró a los ojos. No me puse porque no podía. Cuando acabó, me quitó la venda y me dijo, tranquila, muy bien, ya estás en el grupo. Preguntaba, ¿con quién quieres estar hoy? Siempre teníamos que decir con el primero. Ahora te toca con Ivonne, vete, prepárate, lávate. Me obligaba, me agarraba, me tiraban en la cama. Me hacía daño. Es muy extraño que un abusador sexual actúe en grupo. Suelen hacerlo de forma solitaria. Pero Fernando Torres era un líder carismático. Seleccionaba a sus víctimas, todas ellas con una fuerte dependencia hacia él, empleándose a fondo en reeducarlos y manipularlos. Era un ególatra y narcisista. Además de los abusos sexuales, utilizaba a sus alumnos como mano de obra barata para realizar tareas de limpieza del gimnasio y dar clases gratis que fueron cobradas por él mismo. Escuchamos al abogado de Ivonne, cuando fue a prisión a entrevistarse con Fernando e intentó provocarlo con lenguaje soez. Cuando fui a ver a Fernando, que iba con mis notas todavía en secreto de sumario, y yo le pregunté por 2 personas nada más. Oye, mira, dice, lo primero fue, hola, tal, dice, te voy a hacer famoso. Entonces yo dije, bueno, vale, dice, no, es que si tú haces lo que yo te digo, Ángel Oregorde dice, ganarás el juicio y te haré famoso. Ya, a lo mejor eso valía con otro tipo de personas, pero ya, cuando él llega y te dice eso, te dice, bueno, este tipo primero tiene un ego muy grande y se cree que todos somos tontos. Quiero hablar de dos menores que han acudido allí. Sí, dime, ¿quién?
digo, mira, Luisito, no lo llames Luisito, llámalo Luis. Entonces yo le dije, mira, no tontería, Luisito, oye, te digo que no lo llames Luisito, que lo llames Luis. Entonces ya yo me puse a cerrarle y le dije, bueno, vale, Luis te comió la polla, le diste por culo a Luis no sé. Cuando yo digo eso, que había otros compañeros en la sala de al lado, todos se quedaron un poco como diciendo, bueno, ¿esto qué estás haciendo? Ni se inmutó. Solo se centró en decir que no lo llamase Luisito. Torres Baena se creía intocable, un dios por encima de todo y de todos. Gozaba de gran prestigio social y reconocimiento. Su proximidad con las instituciones le permitía tener cierto control social en Las Palmas. Por ejemplo, cuando la Policía Nacional ya tenía identificadas a 30 víctimas, estos habilitaron un teléfono para localizar a más víctimas y testigos. No se recibió ninguna llamada que aportara nueva información. Cuando ya íbamos por 30 víctimas y vimos y no parecían aparecer nombres, y vimos el calado que tenía esto, la Policía Nacional, nosotros hicimos una nota de prensa en la cual pues dimos los teléfonos y nos pusimos a disposición de la ciudadanía para si alguien había tenido un problema, pues que se pusiese en contacto con nosotros para atenderlo y tomar la declaración. Después de ese momento sacamos 40 víctimas más, pero no llamó nadie. Tuvimos que buscarlo nosotros, no llamó nadie. Llamaron gente para hablarnos de la buena persona que era Fernando. Siempre estuvo presente la duda de que muchas personas sospechaban y conocían las deplorables actividades que los detenidos tenían con los alumnos del gimnasio. Junto a los acusados apareció otra persona en escena que fue clave en la investigación. Los agentes tomaron declaración a la exesposa de Torres Baena, Edith, abogada de profesión que compartió 15 años de relación con este y que tuvieron 3 hijos en común. Fue la única persona que admitió que dichas relaciones sexuales fueron coaccionadas por el que fue su marido, pero siempre declaró que los chicos fueron mayores de 13 años, siendo esta la edad permitida para el consentimiento en el momento de los hechos. Siempre negó haberse acostado con niñas, a pesar de que fue acusada de ello, por ejemplo, por la testigo número 63. No se le pudo imputar ningún delito al haber prescrito estos. En 1980, Fernando se casó con Edith. Ella era 2 años menor que él. Su mujer fue sometida a un proceso de reeducación. Según declaró esta, un día le confesó que era bisexual y que prefería compartir las relaciones que mantuviera con personas de su mismo sexo con ella, porque no quería engañarla, a lo cual ella accedió en un primer momento tras muchas horas de conversaciones y para hacerle feliz, hasta que no pudo más con esa situación y la abandonó a medida que sus hijos fueron creciendo, porque no concebía que tuvieran las mismas relaciones que se practicaban en el chalet de Playa de Vargas. Recalcó el gran poder de seducción que tenía su exmarido, de quien todos se enamoraban. Declaró que nunca se sintió como un cebo sexual hasta que leyó el informe policial y llegó a creer que su exmarido se había convertido en un pervertido y en un depredador sexual cuando la policía le dijo que Torres Baena había abusado presuntamente de su hijo menor. Fernando lo que hacía en unión con la gente que colaboraba era reeducar a niños. Cogía a niños de entre 9, 10, 15 años y les inculcaba unas ideas sobre el sexo y sobre la vida muy particulares. A título personal, yo siempre he pensado que si yo estuviese en ese gimnasio yo hubiera sido una víctima. Me explico. Voy a un gimnasio de karate donde mi profesor es el mejor, donde los profesores muestran una especial atención hacia mí. También hay una parte de selección de las víctimas, porque tenemos que tener en cuenta que por los gimnasios de Torres Baena y sus monitores pasaron miles de niños, pero solo unos pocos cayeron en las conductas. Además de que detecten que en mí hay algo que puede hacer caer en las conductas, a mí me llevan a un grupo donde yo quiero estar, ese grupo de los elegidos. Dentro del gimnasio había un grupo donde estaban, ¿quiénes? Los mejores karatecas, los que ganaban los campeonatos, los chicos más guapos, los privilegiados, los que tenían el privilegio de ir al chalet de Vargas, a las concentraciones. Ellos a sí mismos se llamaban los elegidos. Hay una cosa que hoy en día nos llamaría terriblemente la atención y es que cada vez que llegan al gimnasio
Entre los niños que practicaban karate y los monitores, el saludo tenía que ser un pico. De todos con todos. Hoy suena completamente fuera de lugar, pero en aquel momento es que era la norma. We all know that feeling. You finally manage to get away on vacation and the worrying starts. Will that bogus "beware of dogs" sign keep your home safe? What about that fake camera you set up? And will someone finally find your old hide and key rock? That's where ADT comes in. All that stuff, it's safe-ish. It seems fine when you don't really think about it, but you know it truly doesn't work. Instead, ADT provides security solutions that keep you actually safe, giving you real peace of mind. Because vacation is supposed to be, you know, relaxing. Don't settle for safe-ish. Visit ADT.com today to learn more. Edith declaró ante el presidente del tribunal que su exmarido había sido objeto de abuso sexual cuando era niño, que a veces lo veía llorando y éste le confesó que de niño fue objeto de abusos sexuales por parte de 2 vecinos del barrio. También afirmó que no creía en la familia biológica porque fue abandonado por su madre cuando era pequeño. Fernando comenzó a reclutar menores y a llevarlos a su casa por 1982. Él los llamaba sus elegidos. Eran su familia. Sus primeros elegidos fueron un grupo de 9 niños, de edades comprendidas entre los 7 y los 13 años. Juan Luis Benítez, uno de los acusados y detenidos, perteneció a este primer grupo. Contaba con 7 años cuando Fernando presuntamente abusó de él. Estos primeros elegidos crecieron y comenzaron a dar clase como monitores en clases de karate extraescolares o centros deportivos públicos, captando y formando una segunda familia o grupo de elegidos, de unos 22 miembros, de edades comprendidas entre los 4 y los 15 años de edad. A este segundo grupo o familia pertenecían las otras 2 detenidas, Ivonne y María José. Tenían 9 años cuando Fernando presuntamente abusó de ellas. Estas rápidamente destacaron como karatecas y campeonas. Fue en esta época cuando Baena se divorcia de su mujer. Así, a lo largo de los años fueron formando diferentes grupos de elegidos, hasta 4 generaciones diferentes desde 1980 hasta el 2010. Por eso hay víctimas y acusados que tienen la misma edad que Ivonne, María José y Juan Luis, y que compartieron generación con ellos. Las víctimas se convirtieron en agresores. Pero la diferencia era que para los acusados, la lealtad hacia el maestro era inquebrantable. Nunca se sintieron como víctimas ni declararon contra él. En el juicio, los 3 manifestaron que todas las relaciones sexuales que habían mantenido fueron consentidas. Imaginémonos cada uno de nosotros que tenemos 14, 15 años. Estamos en ese grupo y se acerca una profesora y le pregunta, oye, ¿qué chico, qué chica te gusta? Y tú le dices porque te gusta una chica, porque te gusta una chica, te gusta un chico. Al día siguiente tú tienes relaciones sexuales con ese chico. Y a partir de ahí, con todos. Porque esto es así, porque esto es bueno y esto es sano para todos y esta es nuestra relación especial que tenemos. De hecho, muchas veces teníamos testimonios de chicos que se encontraban con chicas y con chicos y comentaban que, bueno, pues que a él le gustan los chicos, a él le gustan las chicas. Pero si quería estar, era lo que había. María José se convirtió en la pareja sentimental de Torres Baena al alcanzar la mayoría de edad. Fue monitora en diferentes escuelas y centros deportivos donde captaba y atraía a niños hacia el gimnasio del karateka. Estudió psicología y en el gimnasio habilitaron un servicio de apoyo y orientación para los pequeños en los estudios que fue dirigido por ella. Según las víctimas, tenía sexo con alumnas y alumnos, participando en orgías con Fernando y menores cuando así lo requería el maestro. Varias niñas aseguraron que era la encargada de asearlas antes de volver a casa después de que Fernando hubiera abusado de ellas. También le atribuyeron el control de ciertos embarazos, facilitando al menos a 2 menores píldoras abortivas. En el momento que fue detenida, llevaba 28 años al lado de su maestro.
fue acusada por 20 delitos de abusos sexuales y 4 de corrupción de menores. Cuando estás dentro, no tienes a nadie fuera, ¿vale? No, yo nunca tuve amigos fuera de mi gimnasio ni nada. Entonces, lo único que conocía era eso, ¿no? Y no sabía hacer nada más. Me cogió un pañuelo y me lo amarró a los ojos. Me tocó, me besó. No podía. Yo no recuerdo con cuántas personas me acosté. Sentía prostituida, o sea, yo me acosté con muchísimas personas. Me obligaba, él me decía, acuéstate con el número 10. Prácticamente todos los días hablaba de eso. Me decía que era algo normal y que eso era natural, que me hacía entender que era algo lo más normal y que estaba bien hacerlo, porque lo hacía todo el mundo y además que era bueno para el deporte. Y que este es el mejor deporte por eso, que los demás deportes son peores porque nosotros hacemos eso y es lo mejor. Decir que no provoca rechazo. El no hacer lo que ellos querían, y luego te marginaba. Ya no pertenecías al grupo. Alguna vez me lo dio por escrito y otras veces me lo decía, pero él me decía con quién me tocaba, en qué habitación me tocaba, y quién iba primero, quién iba después. Ivonne comenzó con 9 años en el karate, edad a la que presuntamente Fernando abusó de ella y siempre trabajó como monitora para este. Estudió una ingeniería de telecomunicaciones. Se le acusó de 19 delitos de abusos sexuales y 4 de corrupción de menores. Mientras que a Juan Luis se le imputaron 3 delitos de abuso sexual. El 3 de febrero de 2010, los 4 detenidos ingresaron en prisión. María José e Ivonne entraron juntas en el módulo de mujeres en la cárcel del Salto del Negro. Todos los días recibían una carta de Torres Baena. La idea que yo siempre defenderé es que las otras 2 personas implicadas en esta causa, María José y Ivonne, que fueron también condenadas a muchos años porque realmente se les demostró toda serie de conductas, yo siempre defenderé de que son niñas. Son niñas que él cogió, reeducó, les dijo cómo tenían que comportarse. Y realmente la diferencia entre María José, Ivonne y muchas otras víctimas es que ellas simplemente no supieron salir de la dinámica que Fernando les marcaba. El registro del referido chalet de la playa de Vargas es un trabajo que se prolongó varios días. En él se incautaron ordenadores, juguetes sexuales de todo tipo, agenda con datos de los denunciantes e incluso un arma de fuego corta. Los agentes se sorprendieron de la cantidad de libros que los acusados tenían relacionados con sectas y manipulación de la mente. En el registro participó el grupo de zapadores con una excavadora y la Guardia Civil, que llevaban la investigación y estaban buscando restos del desaparecido Jeremy Vargas, así como agentes de Policía Nacional, que llevaban la investigación de la desaparición de la niña Sara Morales. Pero se descartó que Torres Baena tuviera algo que ver en la desaparición de ambos menores. En el chalet de playa de Vargas, pues encontramos todo tipo de artilugios de tipo sexual. Estamos hablando de látigos consoladores, pornografía, una máquina de hacer enemas, un arma de fuego y bueno, aparte de eso, pues múltiple literatura sobre sectas y educación sexual a niños. Durante los meses que duró la instrucción e investigación del caso, los agentes estaban destrozados por la dureza de los testimonios de las víctimas. La menor de ellas tenía 5 años. Fue muy duro escuchar cómo narraban abusos, orgías y vínculos forzados entre compañeros y asignación de parejas sexuales concretas. De los 10 agentes que componían el grupo de atención a la familia, al finalizar la investigación, 8 pidieron el traslado a otro destino. Víctimas, porque por un lado, por el daño moral, por el abuso a los hijos, y por otro lado, porque, hombre, por definición,
los hijos no van solos a las clases de karate. Es decir, van porque los padres los apuntan a las clases de karate. Con lo cual, los padres, muchos de ellos, se sentían responsables. O por lo menos responsables en parte, obviamente, no. En parte de los abusos sufridos por los hijos. Sí, hubo gente que no quiso venir y padres que retiraron a sus niños corriendo de comisaría. Recuerdo 2 hermanos, 8 y 10 años. Vinieron, empezaron a contar y automáticamente el padre se los llevó de comisaría. Es humano, es complicado de gestionar. Testimonios desgarradores como la víctima número 49 que figura en el sumario. Ni siquiera sé si estará a salvo mi vida. Aunque Fernando ingrese en prisión, estoy totalmente amedrentada y soy perseguida por él y su ámbito desde que me fui de la escuela. Son niños muy pequeños y los reclutaban nada más llegar, como una secta. Hay gente que sabía lo que estaba pasando y no hacía nada. Lo que viví era una verdadera tortura psicológica. Fernando podía estar durante horas hablándote hasta que tu mente se rendía y accedías a hacer lo que él quería. La primera vez que bajaste a Vargas, ¿pasó algo con Fernando? La primera vez no. La primera vez no. No, estamos hablando de esta edad con 10 años. Sí. La primera vez no. La primera vez que fui no pasó nada. Fue a la segunda vez que fui, fue cuando pasó. ¿Y cuánto tiempo pudo transcurrir entre la primera y la segunda? ¿O fueron Una semana. ¿Una semana? Sí. ¿Qué pasó esa segunda vez? Estaba yo, me fui a dormir y me quedé dormido, ¿no? Y cuando me desperté estaba él haciéndome una felación y nada, y eso. Estamos hablando de 10, 11 años más o menos. 10 años. 10 años. Sí. Sí, porque me acuerdo, porque yo estaba en la categoría Levin y la categoría Levin era hasta los 10 años nada más. ¿Alguna ocasión has mantenido relaciones sexuales con alguna de ellas dos? Sí. ¿Con las dos o con una? Con las dos. Con las dos. ¿Qué fechas se produjeron? Pues, como María José, fue poco después de con Fernando. Al mes. Decirlo algo. Sí. Sí, por poner una fecha, mes y medio, 2 meses. Sí. Con María José. Sí. ¿Y con Ivonne? Y con Ivonne fue un poquito después. Un poquito después. ¿En qué consistieron esas relaciones? En todo. Todo, ¿y qué quiere decir todo? ¿Sexo oral? En sexo oral, sexo y penetrar vaginal. Organizaron una cita con él para ir al cine y antes de eso me depilaron para que estuviese limpia, por así decirlo, para el hermano. Siento vergüenza, siento asco de llegar a ver mi vida, eso es mi vida. Para mí es muy vergonzoso que ustedes me estén viendo, que sepan quién soy. En su primera declaración, Torres Baena rompió a llorar ante el juez. Nada tenía que ver con aquel hombre que describían las víctimas, pero 2 meses más tarde, en segunda declaración, muestra su verdadera personalidad ante el juez. Un hombre autoritario, seguro de sí mismo y fuerte, que no duda en enfrentarse al juez y al fiscal ante sus preguntas, hasta el punto que la toma de declaración tuvo que ser suspendida. El acusado denunció que todo era un montaje contra él para destruirlo, para quitarle su escuela y los cargos en la Federación de Karate, llegando a insinuar que las víctimas denunciaban por dinero, cuando lo cierto era que muchas de ellas no reclamaron ni podían reclamar al haber prescrito los presuntos delitos, pero pese a ello, prestaron declaración en el juzgado para evitar que más niños pasaran por el calvario que ellos habían soportado. Increíble. El juez le pregunta detalles y aporta nombres y apellidos. El detenido se derrumba. En su segunda declaración, meses después, las preguntas del instructor ya no le sorprenden.
A partir de este momento, cualquier pregunta relacionada con las relaciones sexuales mantenidas por mí tendrá la siguiente respuesta. Las relaciones sexuales mantenidas por mí a lo largo de mi vida han sido con personas que han consentido las mismas, sin ningún tipo de coacción, y por lo tanto, al ser privadas, dichas relaciones omitiré hablar de ellas. Que las investigaciones han sido nulas e inútiles. Por supuesto, no se ha hecho ninguna referida a lo que dije en su momento de complot. El beneficio absoluto. Mi club ha desaparecido, yo soy presidente de la federación. Me han cesado, no tengo ni la federación ni tengo club. Para yo argumentar sobre eso, tendré que darle validez a lo que usted está diciendo. Pero que no discutimos usted y yo. Sí, no estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo en lo de corrupción de menores. Retiro ya la palabra y se da por terminada. El 3 de mayo de 2012 arrancó el mayor proceso por pederastia hasta la fecha en España. La acusación particular, en representación de 25 de las 38 víctimas, presentó un exhaustivo informe pericial que concluyó que las víctimas sufrían trastorno de estrés postraumático crónico y alteraciones significativas en su desarrollo emocional y personal. Con el tiempo nos encontramos chicos que la vivencia la han tenido de todo tipo. Chicos muy traumatizados, chicos que después de aquello aborrecieron completamente el sexo, se vieron con muchas dificultades para tener sexo. Chicos que tenían conductas tremendamente promiscuas, chicos que tuvieron que entender lo que era el consentimiento en una relación sexual, chicos que acabaron en sectas. Claro, cada persona es un mundo y cada uno lo enfoca a su manera o tiene no solo la conducta, sino cómo uno recibe la conducta. Los peritos especializados Vicente Garrido y Lorena Morales definieron a Torres Baena como el agresor perfecto, un tipo carismático, paciente y sistemático en su manipulación. Aprovechaba su autoridad y prestigio deportivo para seducir, para dividir y someter a los menores, enlazando el rol de padre, maestro y figura espiritual. Se pudo demostrar que las víctimas formaron parte de una estructura piramidal, donde quienes no se sometían eran excluidos del grupo. Las declaraciones ante el tribunal de testigos y víctimas fueron muy duras, dando muestras de la crueldad de los imputados. Declaración prestada por la víctima número 53. Las clases se dividen por edades, encargándose Fernando de los más pequeños, a los que no dejaba que nadie se le acercara porque decía que esos niños son la base y solo tenían que estar con él. El 13 de septiembre, el tribunal revocó la orden de prisión preventiva contra Ivonne González. La línea defensiva de su abogado había funcionado, al considerarla como víctima y no como agresora. Si declaraba contra Torres Baena, prácticamente quedaría absuelta. A pesar de ello, el grado de sometimiento y enganche emocional a su maestro era tan grande que no lo hizo. El 15 de marzo de 2013, la Audiencia Provincial de Las Palmas dictó sentencia. Torres Baena fue condenado a 302 años de prisión por 35 abusos sexuales a menores. Su pareja, María José, fue condenada a 148 años de prisión. A Ivonne le condenaron con 126 años de prisión, mientras que el cuarto implicado, Juan Luis Benítez, fue absuelto. En la sentencia se podía leer: Fernando Torres, prevaleciéndose de su condición de sensei, de su condición de maestro de renombre a nivel internacional o de su condición de entrenador de éxito mundial, y poniendo como ejemplo a muchos deportistas que habían cosechado éxitos a nivel nacional e internacional en el karate, trataba de tener una aproximación corporal y carnal hacia ellos, dando primero besos, para pasar a tener relaciones sexuales completas con penetración anal, vaginal o bucal con sus víctimas. A pesar de la sentencia, una sombra oscura ondea detrás de este caso, bautizado por los periodistas como el caso Karate, y que nos deja la sensación de que no se consiguió dar justicia plena a todas las víctimas que hubo alrededor del mismo. ¿Que alguien más tuvo que enterarse? Sí. ¿Que estamentos oficiales que daban subvenciones tenía que haberse dicho? Sí. ¿Que habían hijos de políticos allí implicados y que podían haber saltado? Sí. Mira,
hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención. El dispositivo de seguridad era brutal. Había un dispositivo de seguridad para los juicios importante, porque evidentemente había tantas personas que habían sido violadas que bueno, pues se temía que alguien pudiese hacer algo, algún familiar en el día del juicio. Con lo cual hubo un dispositivo espectacular. Pero es que no fue nadie. Quien estuvo allí en las sesiones fue el padre de María José en todas las sesiones. Pero no fue nadie. Los niños los traía el SAF. Algunos eran acompañados por sus hermanos o por mayores. Y eran devueltos. No había nadie en sala. Porque aquello no es como se intentó vender, ¿no? Eran niños con familias desestructuradas, de barrios marginales. Mentira, no era así. No era así. Eran colegios realmente concertados, eran colegios privados y eran padres socialmente bien establecidos y algunos públicos. Y en lugar de haber dado un paso adelante y haber hecho, oye, esto pasó aquí y esto es mi hijo, y ser esa persona pública que realmente apoya y a lo mejor se hubiese llenado, pero es que a mí me daba mucha rabia eso, o sea, que ni siquiera, y eso que yo estaba en la defensa, pero no podía dejar de decir, oye, que esto es muy raro. Las dos acusadas, tanto María José como Ivonne, están en libertad en la actualidad. Torres Baena está a punto de salir a la calle y ya goza de permisos penitenciarios desde hace varios años. We all know that feeling. You finally manage to get away on vacation and the worrying starts. Will that bogus "Beware of Dogs" sign keep your home safe? What about that fake camera you set up? And will someone finally find your old hide and key rock? That's where ADT comes in. All that stuff, it's safe-ish. It seems fine when you don't really think about it, but you know it truly doesn't work. Instead, ADT provides security solutions that keep you actually safe, giving you real peace of mind. Because vacation is supposed to be, relaxing. Don't settle for safe-ish. Visit ADT.com today to learn more. Hasta aquí el episodio de hoy. Un caso especialmente duro para contártelo. Cuando tenemos que hablar de víctimas menores, se nos destroza lo más hondo de nuestro ser. Tenemos que dar las gracias a la primer denunciante y al resto de víctimas, porque gracias a su valentía evitaron que más menores tuvieran que sufrir lo que ellos padecieron. Este episodio va dedicado a todas las víctimas. En una cosa voy a contradecir a la sentencia. No se puede llamar a Fernando Torres sensei. El sensei es un guía y mentor que debe de transmitir, aparte de técnicas marciales, valores, ética y filosofía. Y este ser nada tiene que ver con un sensei. Se aprovechó de la confianza que depositaron unos padres en él para destrozar su vida y la de sus hijos. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y por dedicarnos algo tan preciado como es tu tiempo. Si te ha gustado este episodio, no olvides compartirlo con tus amigos, dejarnos un me gusta o un comentario, que para nosotros es muy importante. Como siempre, nos oímos el primer lunes del próximo mes, no sin antes recordarte que no te olvides de intentar ser feliz.